Entonces vamos a empezar. Yo actualmente trabajo en Ericsson, en Lund, como dijo Araceli, y estamos en el desarrollo de circuitos ASIC para aplicaciones de comunicaciones. Ahora bien, la agenda que vamos a tener el día de hoy. Sí, están viendo mi pantalla, perdón. Sí, se ve, ok. Entonces, la agenda va a consistir en hablar sobre la definición, clasificación, aplicaciones de VLCI, el proceso de desarrollo de VLCI en la industria, áreas de oportunidad, el perfil de un ingeniero en VLCI y tendremos preguntas y respuestas. Bueno, empecemos entonces con lo que es la definición, clasificación y aplicaciones. Bueno, el área de VLCI es un complejo de muchas disciplinas que son necesarias para poder hacer este tipo de dispositivos que son altamente complejos. Eh, para ello se necesita tener conocimientos en diferentes áreas, principalmente en el desarrollo de circuitos lógicos y también en algo que se le llama lenguaje de descripción de hardware. Voy a explicar un poquito más adelante cada uno de estos conceptos con más detalle. Otra de las cosas que son muy importantes para poder incursionar en lo que son circuitos VLSI es tener conocimiento sobre arquitectura de computadoras. Aquí es importante, ahorita voy a hacer una diferencia, resaltar una diferencia, porque hay quienes, o algunos autores, o a veces de forma inconsciente, hacemos una generalización entre lo que son circuitos VLSI y circuitos de microelectrónica, pero siendo estrictos no es lo mismo. Ahorita voy a mencionar por qué. La microelectrónica es parte de esas disciplinas que son necesarias para poder hacer circuitos de alta integración. El nombre por sí mismo de VLSI es Very Large Scale Integration. Ahora bien, para hacer todos estos circuitos, pues como deben de ser de un tamaño muy pequeño, necesitamos de este tipo de tecnología que es microelectrónica, pero la microelectrónica también se puede utilizar para desarrollar circuitos analógicos o de señal mixta, y que estrictamente hablando no pertenecen a la clasificación de lo que es un circuito VLSI. Los circuitos VLSI están enfocados principalmente al desarrollo digital. Por eso es de que ustedes ven aquí que para poder enfocarnos hacia circuitos VLSI necesitamos arquitectura o conocimientos de arquitectura de computadoras y circuitos lógicos. En otras palabras, esto nos lleva más a el desarrollo de circuitos como, por ejemplo, microprocesadores o systems on chip. Ahorita vamos a ir viendo esos detalles. Algo que también se tiene que mencionar y que es sumamente importante es que para poder dedicarse a este tipo de desarrollos es muy importante manejar diferentes herramientas CAD. O sea, aplicaciones en la computadora que me van a permitir poder manejar grandes cantidades de compuertas lógicas o celdas de procesamiento, y que si no fuera con estas herramientas, pues no podríamos, sencillamente sería imposible manejar la densidad de componentes que se ven involucrados en un tipo de dispositivo como este. Ahora bien, vamos a ver lo que es un poquito sobre los diferentes tipos o lo que viene siendo un dispositivo o un circuito VLSI. Aquí nosotros podemos ver claramente un pequeño circuito con su encapsulado y toda esta parte que viene siendo el proceso de fabricación con técnicas de microelectrónica, pues vamos ahí montando todo lo que viene siendo el circuito VLSI que se va a ocupar. Y generalmente pues vemos que este tipo de dispositivos son utilizados en tarjetas como esta, que para fines generales se les llaman sistemas embebidos. Aquí vemos otro dispositivo donde efectivamente comprende diferentes chips y todos en conjunto, regidos generalmente por un sistema operativo, se encargan de operar y ponernos a funcionar la tarjeta. Ahora bien,
La clasificación de lo que vienen siendo los circuitos VLSI va a depender del número de compuertas o de celdas de procesamiento que vienen involucradas. Las escalas con las cuales nosotros nos ponemos a trabajar son SSI, que viene de Short Scale Integration, que es cuando tenemos un número de 1 a 9 compuertas lógicas. O sea que si ustedes han utilizado de estas, perdón, de estos circuitos integrados de la familia 78, LS, etcétera, ahí van a encontrar que pues vienen, por ejemplo, algunas compuertas aisladas que podemos ocupar para hacer pequeños circuitos lógicos, o que generalmente se les llama circuitos para lógica de lo que se le llama glue logic, o lógica de pegamento, que nada más nos sirven principalmente para hacer interfaces entre diferentes secciones de módulos de procesamiento, pero realmente no queremos hacer un procesamiento en sí, sino lo que queremos es adaptar la lógica de una salida de un circuito con respecto a otra. Cambiar niveles de voltaje, etc. Cuando nosotros ya tenemos de 10 a 99 compuertas, entonces ya estamos hablando de lo que es el MSI, que es Medium Scale Integration. Y si andamos de entre 100 y 1000, entonces ya es lo que se llama LSI, que es Large Scale Integration. Y cuando ya superamos las 1000 compuertas en adelante, es VLSI. Hay algunos autores que inclusive manejan el ULSI, que viene siendo Ultra Large Scale Integration, que sería más de 10,000 compuertas. Pero ya en la vida diaria ya no se utiliza ese tipo de clasificaciones que pueden ser ya demasiado exageradas o rigurosas, y todo se reduce a hablar de que estamos hablando de compuertas VLSI. O, bueno, no compuertas VLSI, dispositivos VLSI. Ahora, la lógica, los circuitos VLSI, cuando se fabrican, pueden estar basados en diferentes procesos tecnológicos o familias lógicas. Las familias lógicas van a depender del tipo de componente a nivel de semiconductor que se ocupa para armar las compuertas lógicas. Las compuertas lógicas pueden ser, por ejemplo, de familias TTL, que es utilizando diodos, lo cual es una cosa ya muy pasada, ya realmente no se ocupa este tipo de tecnología, pero sí pueden encontrar todavía en la literatura cómo se pueden armar compuertas a partir de tecnología que utiliza diodos. Algo que quizás ya es más común para ustedes cuando queremos hacernos llegar de algún tipo de compuerta para armar algún tipo de circuito, pues usamos más lo que es TTL, que son estructuras basadas en transistores bipolares. Pues los transistores bipolares ya es una tecnología que supera la DTL en muchos aspectos o figuras de mérito. Algo importante también mencionar es que las familias lógicas pues son ya la implementación física real de todas esas abstracciones lógicas que nosotros hacemos con circuitos lógicos, y por lo tanto las compuertas lógicas van a tener una serie de parámetros físicos que las van a caracterizar, y dependiendo de esos parámetros físicos nosotros vamos a poder evaluar el desempeño de las compuertas físicas que ya estaremos utilizando. En términos generales, hay 3 parámetros que son muy importantes para cualquier familia lógica, que son los niveles de voltaje, que nos van a permitir saber los márgenes de ruido, la velocidad de procesamiento y el consumo de potencia. Entonces, casi todas las familias van a irse clasificando en esos 3 parámetros y nos van a permitir saber cuál es la familia lógica más adecuada para lo que nosotros necesitamos. Otra de las familias que no es muy común encontrar, pero que sí se ocupan todavía y que principalmente se ocupan para aplicaciones a nivel satelital, eso es la familia SL, que también son familias de compuertas lógicas basadas en transistores bipolares, pero que están elaboradas en un arreglo de emisor común.
lo cual permite que la velocidad de procesamiento de estas compuertas sea muy elevada, aunque su consumo de potencia puede ser alto. Otra de las que se ocupa y que es la más socorrida y prácticamente el 99% de todos los dispositivos VLSI que son implementados son basados en tecnología CMOS. Como seguramente conocen, la tecnología CMOS está basada en el transistor PMOS y NMOS y que su principal ventaja es el bajo consumo de potencia debido a que los transistores solo consumen potencia al momento de hacer una transición de señal. Sin embargo, cuando estamos hablando de altas velocidades o altas frecuencias de operación, pues ya no es tan baja la potencia. Ya son niveles de potencia más o menos elevados. Y segundo, conforme hacemos más pequeños los transistores, tenemos efectos parásitos como corriente de tunelamiento, la cual ya nos impide considerar a los transistores como interruptores y los tenemos que analizar como si fueran resistencias, lo cual trae como consecuencia que los transistores siempre estarán consumiendo energía. Y para poder mitigar ese problema es que se ocupan técnicas de bajo consumo de potencia, como el clock gating o el power gating. Cuando nosotros queremos combinar lo mejor de los dos mundos, entre comillas, bajo consumo de potencia, pero alta velocidad, se ocupan tecnologías como BCMOS. Y BCMOS está basada en el uso de transistores bipolares y transistores MOS. Más reciente, con el problema del escalamiento que se tiene debido a que cada vez las limitaciones de dimensiones por efectos cuánticos nos están impidiendo poder aprovechar al máximo la tecnología planar, que viene siendo el desarrollo de los layouts, dibujos de los transistores en un plano, es que ha surgido lo que se llama tecnología FinFET, en donde aprovechamos la tercera dimensión para poder elaborar los transistores y hacerlos más pequeños. Muy bien. Ahora, aquí cabe mencionar algo muy importante. Al momento de hablar de dispositivos VLSI, tenemos que pensar en dos abstracciones. Por un lado es todo lo que es la electrónica digital o los circuitos digitales o circuitos lógicos que se van a necesitar implementar o desarrollar, y con lo cual nosotros vamos desarrollando toda la arquitectura, pero toda esa arquitectura queda definida a través de algún lenguaje de descripción de hardware, que principalmente es VHDL y System Verilog. Ahora, estas arquitecturas que están mapeadas en lenguaje de descripción de hardware, pues eventualmente tienen que ser mapeadas en algo físico. Entonces ahí se tendría que hablar de diferentes procesos, familias lógicas como las que estábamos mencionando previamente. Ahora bien, por lo tanto, son dos arenas diferentes que se tienen que ir trabajando de forma separada, pero a la vez sí tiene que existir un puente de comunicación entre el aspecto físico, que se le llama el physical design, y el logic design, que es lo que nosotros generalmente hablamos como arquitecturas VLSI. Y en las arquitecturas VLSI, pues nosotros tenemos que aprender o a clasificar primeramente que hay tres tipos de dispositivos comúnmente como el resultado de todo ese trabajo. Los dispositivos que nosotros vamos a encontrar en la industria se clasifican principalmente en estos tres, lo que vienen siendo ASICs, que no es otra cosa más que Application Specific Integrated Circuit, FPGA, Field Programmable Gate Arrays, que es una versión configurable de lo que vendría siendo un ASIC. Tenemos en el mercado una gran variedad de dispositivos como estos y que se ocupan para dos causas principalmente. La primera es para el desarrollo de aplicaciones que son de una
de un volumen medio de producción y que por lo tanto no es costeable hacer un proceso, utilizar un proceso tecnológico para crear un ASIC, y que el desempeño de la aplicación que nosotros necesitamos queda perfectamente cubierta por el desempeño que nos puede entregar un FPGA, puesto que un FPGA es un dispositivo que ya está fabricado, pero que nosotros lo podemos configurar y que esa configuración va a seguir los circuitos lógicos que nosotros le indiquemos, pero su desempeño va a quedar limitado hasta donde nos lo permite el dispositivo. Y el dispositivo generalmente está conformado por un arreglo de compuertas, o más que arreglo de compuertas, un arreglo de macroceldas configurables y una malla de conexión. Entonces, esos dos aspectos van a incidir directamente sobre el desempeño del dispositivo. Y en el caso del ASIC, pues ahí tenemos mayor libertad al grado de que nosotros podemos utilizar diferentes configuraciones de compuertas lógicas más optimizadas a las necesidades que nosotros querramos. Sin embargo, los precios pueden ser muy distantes entre un ASIC y un FPGA. Entonces, el FPGA generalmente es para mediana producción, ideal para utilizarse. Y segundo, también es un buen mecanismo para hacer evaluación ya de las arquitecturas que nosotros estamos desarrollando y hacer pruebas físicas y ver que físicamente podemos probar la operación del dispositivo como nosotros estamos requiriendo. Y finalmente tenemos lo que se llaman los Systems on Chip. Los Systems on Chip son dispositivos que van a incluir uno o varios microprocesadores internamente y una serie de módulos que están especializados para algún tipo de procesamiento. Y en su conjunto, pues se les llama System on Chip. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, tarjetas que vienen montadas diferentes integrados. Cada integrado es una función. Y además tenemos el microprocesador que igual viene montado como un circuito integrado. Bueno, si todo lo podemos meter en un solo dado de silicio, pues entonces es cuando ya tenemos un System on Chip. Y que también va a estar controlado por un sistema operativo. Ahora bien, todos estos productos que se pueden derivar de arquitecturas VLSI requieren de ciertos módulos que se les llaman IPs o propiedades intelectuales. Estas IPs, como pueden ver ustedes aquí, van a representar funciones ya bien definidas y estandarizadas en el mercado. Esto es muy importante resaltarlo para la industria y es lo que marca principalmente la diferencia entre lo que es el desarrollo de circuitos VLSI para la industria y para fines científicos o académicos, en donde nosotros ya tenemos una serie de estándares. Esos estándares generalmente están regulados por grupos interdisciplinarios que establecen especificaciones bien definidas de funciones que se tienen que hacer. Y estas funciones pueden desarrollarse en diferentes modalidades, como pueden ser software, como pueden ser hardware. Pero comúnmente, como son funciones ya bien específicas, bien definidas y estandarizadas, lo que se pretende es obtener el máximo desempeño de ellas y optimización. Por lo tanto, es muy normal que todos este tipo de estándares sean llevados al silicio directamente y por lo tanto tengamos que hacer circuitos integrados, bueno, no circuitos integrados, circuitos lógicos que puedan ejecutar estas funciones. Y aquí podemos ver entre ellos comunes como protocolos de comunicación USB, CAN, arquitecturas o algoritmos de procesamiento digital de señales, como filtrados, por ejemplo, como compresión de datos, por ejemplo. También tenemos bloques de buses o redes internas en los dispositivos que nos van a permitir transferir los datos entre módulos y que ya están establecidos principalmente por ARM a través de sus protocolos AMBA.
También tenemos acá, por ejemplo, arquitecturas tipo RISC-V u otro tipo como MIPS, que ya son arquitecturas estandarizadas, que son arquitecturas de microprocesadores. Entonces, aquí esta lámina lo que trata de expresar es de que, como si estuviéramos jugando con unos Legos, nosotros necesitamos tener una serie de módulos que nos van a servir para hacer combinaciones de ellos dependiendo de la aplicación que el cliente requiera y que los vamos a incrustar o los vamos a colocar dentro de alguno de estos dispositivos. Ahora bien, las aplicaciones que nosotros podemos darle a las arquitecturas VLSI en general, estos dispositivos diferentes que les he comentado, que pueden ser FPGAs, ASICs o Systems on Chip, pues vamos a encontrar que virtualmente lo podemos ocupar prácticamente para todas las áreas. Para la industria, para cuestiones de energía, automotrices, comunicaciones, cómputo, investigación y aeroespacial. Lo cual hace de el diseño VLSI muy rico y muy interdisciplinario. Es muy complicado poder dominar todas las diferentes IPs que pueden ser utilizadas para el desarrollo de Systems on Chip, que es, digamos, la forma de arquitectura VLSI más compleja que puede haber. Y eso nos lleva a que tal complejidad requiera de muchos especialistas. Y estos especialistas requieren conocer al detalle los estándares de los protocolos o de los módulos que van a ser utilizados y que por lo tanto para hacer este tipo de dispositivos requerimos de bastante gente que conozca de los diferentes módulos o bueno, de los diferentes estándares. Y de esa forma podemos tener ya productos que se pueden ofrecer para todo este tipo de mercados. Hay un problema. Generalmente encontrar tantos especialistas es muy difícil. Las empresas grandes comúnmente requieren o recurren a compañías más pequeñas que están dedicadas o especializadas al desarrollo de las IPs que les acabo de mencionar. Las empresas grandes generalmente no van a estar desarrollando las IPs. ¿Por qué? Porque precisamente implica mucha especialización. Lo que generalmente ocurre es que hay centros de desarrollo más pequeños que se van especializando en diferentes IPs. Por ejemplo, IPs para la industria aeroespacial. Y entonces ahí tienes a un grupo de ingenieros, 6, 8 ingenieros, que se han ido especializando en todas las IPs que son parte de la industria aeroespacial. O tienes otro grupo, otro centro de desarrollo que se han dedicado a todas las interfaces automotrices o de energía. Pero las empresas grandes que requieren ya entregar productos que vienen siendo los Systems on Chip, lo que hacen es que compran principalmente a esas compañías más pequeñas las IPs. Y ellos son los encargados de interconectar todo y formar ya el System on Chip y fabricarlo. Esa es la forma común de trabajar. Es prácticamente imposible por la complejidad que una empresa aún grande como por ejemplo Intel sea capaz de poder desarrollar un System on Chip desde cero. O sea, necesita comprar las IPs. Porque si no, es demasiado tiempo de desarrollo. Ahorita vamos a ver las fases del desarrollo. Bien, voy a irme un poquito más rápido porque creo que ya se me está yendo el tiempo. Aquí les pongo en forma general una serie de IPs que son comunes de encontrar y que es una recomendación muy importante que yo le hago a los ingenieros que están interesados en dedicarse al desarrollo de arquitecturas VLSI. Es conocer los protocolos de comunicación ya estandarizados, familiarizarse con ellos, entenderlos y empezar a trabajar en su implementación a través del lenguaje de descripción de hardware. Dentro de las más comunes vamos a encontrar I2C, SPI, SpaceWire, RISC-V, CAN,
LIN, AMBA, ARINC y MPEG o JPEG, por ejemplo. Son muchas, o sea, estamos hablando de cientos de protocolos, no estamos hablando de una cosa trivial. Pero es importante que, como ingenieros de VLSI, vayan orientándose. No quiere decir que se van a quedar casados para toda la vida con algún tipo de protocolo, pero hay cierta regularidad, por ejemplo, entre todos los protocolos de compresión de datos o protocolos de comunicación o arquitecturas de procesadores que son más o menos comunes. Entonces es bastante bueno enfocarse a un tipo de IP y conocer las diferentes IPs que son semejantes. Y eso te permite tener ya un grado de especialización. Ahora bien, vamos a ver lo que viene siendo el proceso de desarrollo de VLSI en la industria. Como trabaja la industria, tenemos una serie de requerimientos que textualmente son hojas de Excel, por ejemplo, y cada línea de la hoja de Excel es un requerimiento. Y esa línea nos dice, por ejemplo, el dispositivo deberá de transmitir datos cada 24 milisegundos, por ejemplo. Y así te vas a topar con un montón de requerimientos. Hay requerimientos de alto nivel y de bajo nivel. Cuando hablamos de requerimientos de alto nivel es una serie de enunciados que nos van a dar lo que le llaman en la industria el big picture de lo que está sucediendo, como por ejemplo el dispositivo requerirá de una interfaz SPI. Y dices, bueno, ese es el de alto nivel, pero de este requerimiento de alto nivel se van a emanar requerimientos de bajo nivel, donde me van a decir, bueno, el SPI va a trabajar con 2 unidades esclavo, o 2 máster, o solo va a ser esclavo, o solo va a ser máster. Tiene que operar para X, Y, Z velocidades. Tiene que tener capacidad para 3, 4 buffers. Tiene que utilizar algún tipo de comunicación con el microprocesador a través del bus AXI, por ejemplo, o el APB, o etcétera. Entonces, nosotros necesitamos tener ese listado de requerimientos y tiene que haber esos requerimientos de alto nivel y de bajo nivel para ser específicos y al momento de estar desarrollando los circuitos no tengamos ambigüedades. Estos requerimientos, al momento de implementarse, van a correr 2 rutas diferentes. Por un lado, los requerimientos, aquí, donde dice requerimientos, implica que todo este listado de cosas que estamos diciendo que deben de hacerse, se tienen que traducir en un documento, que generalmente se le llama el documento de la arquitectura y el documento de la microarquitectura. El documento de la arquitectura nos va a indicar cómo es que el usuario, a través de software, va a tener acceso al módulo o al IP que nosotros estamos elaborando, o puede ser al microprocesador, por ejemplo, o puede ser todo el sistema on chip. Depende del nivel de implementación que estamos haciendo. Pero vamos a tener esos 2 documentos, la arquitectura y la microarquitectura. Entonces, por un lado, la arquitectura me va a permitir saber cómo puedo yo interactuar con el dispositivo que queremos trabajar. Y no es otra cosa más que el mapa de memoria donde viene ubicado cada uno de los registros y el significado de cada registro y el significado de cada bit de cada registro. Con eso yo ya puedo acceder al dispositivo y por lo tanto configurarlo a las necesidades o a la aplicación que yo quiero en particular o la rutina de operación que yo quiero. También tenemos otro documento que se llama la microarquitectura. Y la microarquitectura lo que nos va a decir es, bueno, este conjunto de registros que me van a servir para configurar el dispositivo va a ser para que pueda operar, por ejemplo, el dispositivo con una estructura de pipeline o va a requerir de tener procesamiento paralelo o
necesito implementar la unidad lógica aritmética con ciertas características para cumplir los retardos de propagación, o si va a incluir un DLL, por ejemplo, un PLL, ¿cómo es que yo voy a implementar ese PLL o ese DLL? Entonces, esos dos documentos, por un lado, la arquitectura se va a ocupar en la verificación funcional y la microarquitectura se va a ocupar para la codificación RTL. La codificación RTL quiere decir Register Transfer Level. Entonces, en el Register Transfer Level, lo que yo voy a hacer es que a nivel de descripción de hardware, en el lenguaje de descripción de hardware, yo tengo que codificar toda esa microarquitectura, pero utilizando lenguaje de registro de transferencia de registros. Es un estilo de codificación muy específico y es muy importante seguirlo, porque si no lo seguimos, nos metemos en problemas. ¿En qué problemas? Bueno, el primero es de que cuando nosotros codificamos RTL, hay un archivo que se le llama linting. Y ese linting lo que va a hacer es de que se cumpla el estilo de codificación estipulado. ¿Por qué se tiene que cumplir ese estilo de codificación? Pues se tiene que cumplir porque cuando nosotros codificamos lógica y queremos que se traduzca en un circuito lógico, en un arreglo de compuertas, tenemos que pasar este código a través de un bloque que se llama sintetizador. Y lo vamos a poner. Entonces, el sintetizador va a transformar todo este código en compuertas lógicas. Pero los sintetizadores están elaborados basados en reglas. Y esas reglas determinan el estilo de codificación que se debe de usar. Yo puedo estar haciendo una simulación perfectamente funcional sin seguir la codificación de RTL requerida por la síntesis, pero al momento que yo haga la síntesis, transforme ya esto en un circuito lógico para poderlo implementar, pues va a fallar. Y cuando yo compare la respuesta del circuito ya sintetizado con el que yo simulé previamente, pues vamos a ver que no son iguales. Entonces es muy importante que nosotros sigamos esta codificación RTL. Y por el otro lado, que les mencionaba, la arquitectura, el documento de arquitectura, se utiliza para elaborar el test bench. Nosotros necesitamos hacer un test bench lo suficientemente robusto para que podamos probar todas las funcionalidades o todos los requerimientos que están aquí establecidos. ¿De qué magnitud estamos hablando la verificación funcional? Bueno, generalmente la relación es 1:4 en promedio. O sea, necesitamos un codificador de RTL por 4 ingenieros que se dediquen a trabajar en el test bench, lo cual implica que el trabajo del desarrollo del test bench es muy complejo, requiere de demasiadas manos por todo lo que se tiene que trabajar. Y es que aquí es la prueba de fuego. Tenemos que asegurarnos que toda la funcionalidad esté correcta. Estamos hablando de que un dispositivo ya para poder ser validado en la industria debemos de estarle corriendo miles de pruebas, no unas cuantas pruebas, sino estamos hablando de 15,000, 20,000 pruebas. Y para poder hacer eso necesitamos de técnicas muy especializadas que comúnmente se le llama como verificación aleatoria. Y también se hace verificación dirigida, pero ya en el último tramo, donde queremos asegurarnos de que funcione correctamente el dispositivo, necesitamos de hacer miles de pruebas. Una vez que ya todas las pruebas, aquí hay una interacción entre la verificación funcional y la codificación. Cuando algo falla, la verificación o el test bench tiene que avisar al codificador de RTL qué es lo que tiene que cambiar porque algo no está funcionando. Se hacen los cambios y se vuelve a probar. Cuando esto ya queda, se hace la síntesis. La codificación RTL aquí no se especifica, pero tiene que pasar por la prueba de linting, que así se llama, para checar que toda la codificación se hizo con el estilo correcto de codificación y que garanticemos que vamos a tener un circuito perfectamente sintetizable. Como la síntesis generalmente nos traduce ya un circuito muy complejo, a menos que tengamos el poder de cómputo lo suficientemente poderoso, hacemos simulaciones de los circuitos ya obtenidos con la verificación, con el test bench que se hizo de la verificación funcional.
De otra forma, solo se seleccionan pruebas muy específicas que se les llaman path clearing, las cuales nos permiten asegurar que efectivamente está funcionando el circuito sintetizado. Porque de otra forma, si esto, generalmente una verificación funcional del código RTL nos puede llevar un par de días o una semana, pues un banco del mismo número de pruebas, pero ahora sobre el circuito ya sintetizado, pues nos podría llevar meses. Entonces, ya no es factible poder hacer eso por los tiempos. Una vez que ya la síntesis está funcionando, se pasa a la etapa de implementación física, que ya puede ser en un ASIC o puede ser en un FPGA o un sistema on chip. Y para ello se tiene que hacer otro tipo de pruebas que se le llaman verificación física, que es para asegurarnos que las compuertas lógicas que se están ocupando a nivel del listado corresponden a las físicas, y además se cumplen los tiempos, lo que se le llama el STA, Static Timing Analysis. El Static Timing Analysis me va a permitir asegurar que los retardos de propagación que se producen por el enrutado de las compuertas, como por el retardo de propagación producido por las compuertas, está dentro de los límites de operación de nuestros requerimientos que tenemos. De tal forma que tenemos tres aspectos muy importantes que se tienen que probar: la verificación funcional, el codificado del código RTL y la temporización de la implementación física. Esto por sí mismo igual requiere de una serie de técnicas que se deben de tomar en cuenta al momento de enrutar. Y eso implica que al momento de la síntesis nosotros necesitamos utilizar una serie de comandos muy puntuales con los cuales le vamos a ir guiando al sintetizador cómo queremos que se forme el circuito. Generalmente tiene formatos, vamos a decir templates, con los cuales yo puedo optimizar área, puedo optimizar potencia o puedo optimizar tiempo. O puedo yo hacer mi propio template dándole diferentes ponderaciones a cada uno de estos aspectos y de esa forma hacer el circuito que yo quiera, cumpliendo con los requerimientos. Y finalmente lo que viene es hacer las pruebas físicas. Entonces todo este ciclo que estamos viendo en general es el ciclo que todo dispositivo va a requerir, ya sea una IP, sea un ASIC o sea un sistema on chip. Cuando nosotros llegamos ya a las pruebas físicas, pues prácticamente todo está planchado. No se esperaría encontrar errores. Aquí es prácticamente ya nada más para confirmar. Cuando se trabaja con FPGAs, a veces no se es tan riguroso en estos detalles y se va uno directamente sobre las pruebas físicas. ¿Por qué? Porque podemos regenerar nuevamente el circuito y poder evaluarlo nuevamente. Pero cuando ya estamos hablando de un sistema on chip y de un ASIC, si queremos asegurar que las pruebas físicas tienen un alto grado de probabilidad de éxito y que principalmente lo que más puede entorpecer el trabajo es la interacción con el software. O sea, muchas veces necesitamos tener lo más pronto posible el dispositivo funcionando para que se puedan hacer pruebas con software, porque software también tiene que hacer todas sus pruebas. Bueno, una solución para ello es realizar la emulación. La emulación es un mecanismo con el cual yo implemento todo esto a través de un emulador, que puede ser un dispositivo muy simple como un FPGA de propósito general, y ponerlo a funcionar lo más pronto posible para que la gente de software pueda hacer sus pruebas. O bien puede ser un dispositivo que generalmente las compañías de herramientas CAD nos pueden proporcionar, porque son muy costosos, pero muy efectivos, como Veloci, por ejemplo, que son emuladores ya muy robustos y que sin necesidad de tener que llegar hasta acá, yo puedo emular muchísimo del comportamiento del dispositivo también físico. Entonces se puede llegar a eso. Pero las inversiones son muy elevadas. Es un costo altísimo trabajar con emuladores muy caros. Lo que se puede hacer generalmente es trabajar con FPGAs también y darle la posibilidad a la gente de software de poder estar trabajando de forma casi simultánea con el desarrollo del hardware. Áreas de oportunidad. Bueno, las áreas de oportunidad. Aquí lo que se puede trabajar con un grupo
sin necesidad de tener que ser una empresa muy grande, es el desarrollo de las IPs. Y en el desarrollo de las IPs, como les mencionaba, se puede ir uno especializando en bloques con protocolos o estándares ya muy bien establecidos, entenderlos, implementarlos y probarlos. Y seguimos exactamente el mismo flujo que ya hemos mencionado. Aquí les pongo un ejemplo de cómo se vería una serie de requerimientos, un listado de requerimientos en donde se tienen que cumplir. Generalmente hay tres tipos de requerimientos en el alto nivel y el bajo nivel. Son los requerimientos del software, del hardware y toda la cuestión física. Aquí vemos, por ejemplo, requerimientos funcionales, donde ya tiene que ver mucho con la arquitectura del dispositivo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a realizar ya un test bench, esta es una parte muy crítica. Aquí ustedes pueden ver cómo tenemos el dispositivo bajo prueba, que va a ser un código RTL, y ese código RTL tiene que quedar enganchado con vamos a decir, un código que va a emular el ambiente al cual va a estar involucrado, embebido el dispositivo bajo prueba. Y hay técnicas que ya están muy bien definidas para desarrollar los test benches. Dentro de esas técnicas está una que se llama UVM y es la más, en la actualidad, es la más generalizada y que cuando nosotros queremos vender una IP, el cliente, el comprador, te va a pedir que le entregues también el test bench. ¿Por qué? Porque el test bench no nada más sirve para probar la IP de forma aislada, sino que eventualmente el usuario va a utilizar esa IP dentro de sus propios productos y tiene que hacer su propio test bench. Y ese test bench va a requerir también que le agregues los módulos que ocupaste en las pruebas, en la verificación funcional que le hiciste al dispositivo bajo prueba de forma aislada. Entonces el fabricante requiere, o el comprador requiere que le entregues todas estas IPs también, pero son de verificación. Y a su vez, sus ingenieros se van a encargar de expandir o hacer más grande su test bench con el test bench que tú desarrollaste. Por lo tanto, necesitamos que exista una estandarización en la elaboración de los bloques de un test bench. Y esa estandarización está basada en UVM, que quiere decir Universal Verification Methodology. Van a encontrar que este también es una de las diferencias muy fuertes entre una IP a nivel industrial y una IP, vamos a decir, académica, donde en la académica no tenemos estándares generalmente. Nosotros pretendemos otro tipo de cosas. Pero ya cuando quieres que tu hardware o tu código, tu IP sea vendible, necesitamos alinearnos y asegurarnos que cumplimos con esos estándares. Por lo tanto, independientemente del tipo de IP que vayas a desarrollar, ya sea una IP para aeroespacial o una IP automotriz, necesitamos alinearnos con VM. Y es requisito indispensable dominar esta técnica. Aquí vemos ya al momento de la codificación comúnmente la tenemos que hacer en algún tipo de lenguaje, que puede ser VHDL o System Verilog, o también Verilog. Verilog es un subconjunto de System Verilog. Ahora, ¿cuál recomiendo yo? Recomiendo System Verilog. ¿Por qué? Porque System Verilog es un conjunto, un lenguaje muy completo que te permite tanto desarrollar el test bench como la implementación o la codificación RTL. El problema de, por ejemplo, Verilog es que sí te sirve para hacer la codificación RTL, pero está muy limitado para poder desarrollar los test benches y por lo tanto no tienes acceso a poder utilizar las bibliotecas de VM, porque VM no es otra cosa más que un conjunto de bibliotecas que ocupas para desarrollar tu test bench. Entonces, no vas a poderlo hacer, si tú quieres codificar todo en Verilog, tu test bench no va a ser compatible o vas a tener muchas limitaciones. Si quieres trabajar VHDL está bien, pero el problema de VHDL es que es un lenguaje que no se compara a la complejidad de System Verilog y que en la industria hay industrias muy específicas que sí lo ocupan,
pero para la mayoría de las industrias lo que se ocupa es System Verilog. Entonces, si tú usas VHDL, si la IP fue elaborada en VHDL y no existe otra versión de esa IP en System Verilog, bueno, pues sí será utilizada, pero si el comprador se encuentra con que esa IP también alguien más la implementó en System Verilog, pues le va a dar prioridad a System Verilog, porque va a ser más compatible todo su ambiente de trabajo. Y algo importante también hay que decir, cuando nosotros tenemos simuladores que manejan tanto VHDL como System Verilog, son más costosos. Entonces hay empresas que prefieren reducir sus costos utilizando solo la versión de simulador que maneja System Verilog. Aquí ponemos un ejemplo de lo que viene siendo uno de los simuladores más comunes, que es Cuesta. Las principales compañías que van a encontrar para hacer simulación y diseño de VLSI, pues es Cadence, Mentor Graphics y Synopsys. Realmente depende del estilo también del diseñador y de los ingenieros de pruebas o de verificación funcional, que tan bien se adapten. Sin embargo, prácticamente todos utilizan un lenguaje que es el TCL, lenguaje de scripting, el cual se utiliza para configurar todo. Entonces, yo recomiendo aprender TCL o puede ser Perl, y con eso tú puedes trabajar cualquier simulador a un nivel de lenguaje sin tener que aprenderte el funcionamiento a nivel de ambiente gráfico, que además no es tan flexible como nosotros queremos cuando queremos realmente hacer pruebas muy complejas. Entonces, sin importar el tipo de simulador que quieras, lo recomendable es que lo trabajes utilizando algún lenguaje de scripting. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando ya se van generando las formas de onda, generalmente lo que sucede es que en mi ambiente de verificación pongo una serie de checkers, algo falla, me va a indicar dónde falló, tengo que reproducir las formas de onda y identificar dónde está la falla, cuando ya hago el análisis, lo que se le llama el debugueo. Y en la implementación, pues igual podemos utilizar, si es un ASIC, diferentes tipos de procesos tecnológicos, o bien si es un FPGA, las compañías principales sería Altera, que es de Intel, Xilinx, o también puede ser Microsoft. Y cada una de ellas te puede dar sus herramientas de desarrollo, como aquí la podemos ver en el caso de Vivado para Xilinx, y que te permite hacer también simulaciones. La desventaja es que las simulaciones que vas a poder hacer con estas herramientas no son tan robustas. Entonces, definitivamente es necesario utilizar un simulador de Cadence, de Synopsys o de Mentor Graphics. Pero la implementación ya al momento de sintetizar y mapear en el FPGA, pues ya puedes utilizar estas herramientas sin problema. Finalmente haces las pruebas físicas, y puedes hacerte de un ambiente como LabVIEW, por ejemplo, para poder hacer ya todas las pruebas físicamente. ¿Qué se necesita como perfil de ingeniero para VLSI? Bueno, lo que generalmente ocurre es que son ingenieros en comunicaciones y electrónica, o en sistemas computacionales, mecatrónica o informática o afín. O sea, en pocas palabras, que hayan tenido interacción con el desarrollo de software y con el desarrollo de lógica digital. Hay que aprender lenguaje de descripción de hardware, que puede ser VHDL, pero altamente recomendable trabajar System Verilog. También hay que saber lenguaje de programación orientado a objetos, como C++. De hecho, System Verilog es un lenguaje orientado a objetos, y también ensamblador, porque al momento que hacemos las pruebas en verificación funcional, mucho del código que nosotros tenemos que hacer tiene que ser muy parecido a lo que es un ensamblador o un C++. Conocer sobre protocolos de comunicación como AMBA, los AMBA, que son los de ARM, el AXI, el APB, etc. Buses como CAN, USB. Conocer sobre arquitectura de computadoras, tipo RISC, MIPS, por ejemplo, segmentados, no segmentados. Tener un poco de conocimiento sobre FPGAs, haber implementado algo básico, y conocer sobre scripting, que es lo que les mencionaba, haber manejado TCL, Perl o Python, cualquiera de esos. Ya después de ahí te puedes saltar de uno al otro relativamente fácil.
Y finalmente, utilizar herramientas de control de versiones, como puede ser Git o SVN, lo cual nos permite trabajar en grupo, donde varias personas pueden estar modificando código de diferentes archivos, inclusive el mismo archivo, pero que no perdamos la secuencia de funcionamiento entre el código que yo puse y el que puso otra persona, y que al final sea compatible todo el código. Entonces es muy necesario trabajar control de versiones. Y recomendable trabajar en inglés, porque prácticamente todos los clientes los vamos a encontrar fuera del país. Y bueno, creo que de forma resumida, esto ha sido toda la presentación.